¿Ustedes estuvieron en Explora? No, estuvimos en Ruta N. En Ruta N. Bueno, es que el Parque Explora, es que el doctor Fajardo, el gobernador, la promovió mucho. Vino una representante, quiero que nos acompañe. Doctor Cuero, yo tengo preparada una mesa. Bien. ¿Le parece bien? No, listo, perfecto. Pero entonces comencemos allá. Dispongo de 2 micrófonos, sentémonos al principio y ya lo dejo que usted decida cómo manejar la situación. ¿Okay? ¿Hay un agua de panela? Sí. El doctor Sánchez me dijo que el aguapanela era indispensable. Sí. Y entonces por ahí se la tienen. Y el pan de yuca. Y el pan de queso. Claro que sí, doctor Cuero. Miren, una aguapanela y un pan de queso. Es todo lo que necesita el doctor Cuero. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro Colegio Colombo Británico. El día de hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia de una eminencia, el doctor Raúl Cuero. Él, a través de su trabajo arduo y de su esfuerzo, ha logrado la superación personal y representar a Colombia frente a todo el mundo, demostrando que los colombianos podemos llegar muy alto si desarrollamos nuestra creatividad. Esperamos que todos disfruten de esta charla y logremos aprender mucho de su experiencia de vida. Buenas tardes. Es un orgullo y es muy noble estar con ustedes. Usualmente, después de las jornadas largas de conferencias como la tuve hoy, no hago intervenciones. Tenía como 5 entrevistas y las cancelé para darle preferencia a ustedes. Ese sentimiento emanó de la correspondencia que recibí de una de sus compañeras, quien insistentemente me escribió varios emails, pero a través del email pude percibir la calidad humana, la calidad académica e intelectual de ustedes. Yo quiero felicitar a los padres, a los profesores de este colegio por producir el tipo de individuos como ustedes. Me emocioné mucho, me persuadió ella tremendamente con esa gran articulación gramatical, con esa gran inteligencia de presentar sus pensamientos y sobre todo justificar mi presencia con ustedes. Eso me trajo aquí. Y obviamente que yo, después de vivir tantos años por fuera del país, siempre quise corresponderle al país, pero para hacer eso tuve que identificar las cualidades de Colombia desde un punto de vista objetivo y muy neutral. Y les digo con sinceridad que yo me dedico a la juventud colombiana porque es la mejor que yo he conocido en el mundo. No se lo digo con patriotismo, sino en una forma muy objetiva. Ustedes tienen el apetito por el conocimiento en una forma tan exuberante como fue el apetito por el conocimiento que tuvieron los griegos en sus épocas, el apetito por el conocimiento que presentaron los ingleses durante su desarrollo industrial. Ustedes tienen el apetito intenso que presentaron los americanos en sus desarrollos intelectuales como tecnológicos. Entonces, yo que reconozco esto y entiendo la importancia de ese apetito, vengo a reforzarles y a que continúen con ese apetito. Hay muchas cosas que les puedo decir y que quizás ustedes pueden leer algunas de ellas en mis libros, de Buenaventura a la NASA, Entre el triunfo y la supervivencia, y ahora en el libro La mente de la mente. Son libros que he escrito para dejar un legaje y una referencia a ustedes, los jóvenes. La época de ustedes
es de las épocas más interesantes de la humanidad. Y tengo la fortuna de vivir un pedacito de ella. Pero los envidio a ustedes, de que están pasando por uno de los procesos de transición de la humanidad. Cuando uno vive esos procesos de transición, esos estadios de transición, es como si ver un cometa que aparece cada 100 años. Y quiero reforzarles a ustedes, jóvenes. No tienen que ir a la NASA para ser los grandes pensadores y contribuyentes al mundo. Yo no planeé ni soñé ir a la NASA. A mí me llevaron. Yo nunca soñé ni planeé ir a Estados Unidos. A mí me llevaron. En mi época de niño jugué con mis cucarachas, con mis lagartijas, y esas me trajeron a quien soy hoy en día. Nunca me adelantaba con los sueños, sino que creaba cosas y cuando las creaba soñaba después del hecho. Caminaba con mi abuelita las calles de mi pueblo Buenaventura, recogiendo matas para remedios. Mi abuela murió de 109 años, la acompañé cuando estaba muy niño, hasta que ella tenía 90 y pico de años. A esa edad ya no ella percibía los sabores y salíamos a recogerlas y me decía, esta mata me la va a probar, y le decía, abuelita, esto es dulce, y ella me decía, eso es bueno para el corazón. Por supuesto que todo lo dulce es bueno para el corazón. Después le decía, abuelita, esta mata es amarga, y me decía, eso es bueno para el hígado. Y seguí en ese proceso recogiendo matas con ella todos los días porque la acompañaba desde temprana edad a caminar las calles a las 5 de la tarde, cuando salía yo de la escuela, todos los días. Y me acuerdo muy bien esos procesos. Pero en la casita de ella, que era muy viejita, de choza, una chocita de paredes de bareques y de techos de zinc viejo, abundaban las cucarachas. Y dormíamos en el piso estilo africano, porque ella era la tercera generación de ascendencia africana. Y por pobreza, por supuesto. Dormíamos en algo que le decíamos petate, ustedes le llaman a esto esteras. Y me levantaba a las 6 de la mañana a orar y me acostaba otra vez a las 8 de la mañana. Una rutina de niño como muy aburridora, ¿no? Y en la casa vieja era ver las cucarachas y yo observaba que andaban en pares a la edad de los 4 o 5 años. Me di cuenta que caminaban en pares estos bichecitos. Entonces me preguntaba el por qué ellas caminan en pares y por qué desaparecen entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Me hice esa pregunta a los 4 años. La conservé esa pregunta y seguía observándola. Eso me hizo sinapsis inicial hasta cuando llegué al colegio. Entrando al colegio en primer año, ya yo llevaba una pregunta natural de creatividad. Ya había hecho un hecho. Y lo primero que hice fue preguntarle a los profesores. No teníamos biblioteca en Buenaventura, entre otras cosas. Los profesores tampoco sabían de esto. Pero yo sí empecé a hacer averiguaciones y aprendí el inglés para encontrar esa respuesta. Aprendí inglés. Solo para encontrar esa respuesta, no para hablar inglés. Entonces me di cuenta que ellas producían unas hormonas que se llaman feromonas y que ellas, feromonas, eran las que las comunicaba y las mantenía unidas porque se dispersaban formando una antena química. Entonces, ¿por qué a las 11 de la mañana desaparecen y a las 3 de la tarde, a las 4 aparecen? Obviamente, lo que pasaba era que el calor era intenso entre las 11 y las 3 de la tarde. Y esa fue producto químico que creaba la antena química. Se diluía y les hacía perder a ella la conexión. Muy interesante, las feromonas. Eso fue mi primera sinapsis de creatividad científica. Luego en mi casa, que era un poco mejor, la casa de mis padres, mitad de ladrillo, mitad de madera. En ella encuentro
que había muchas lagartijas por el trópico y por las plantas. Y estas lagartijas era el mismo fenómeno de las cucarachas. Se deslizaban constantemente entre el ladrillo y la madera, pero tan solo encontrábamos, o yo veía, yo observaba, de que entre las 11 y las 3 de la tarde las lagartijas se deslizaban tan solo en el ladrillo y no en la madera. Jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen esto que sucede? Yo ya sabía esto a los 6 años. ¿Alguno de ustedes tiene 6 años? Eso es creatividad, que es la que le da a uno la capacidad de supervivencia. Eso es lo que le da a uno la capacidad del desarrollo íntegro. ¿Por qué creen que esas lagartijitas tenían ese comportamiento? Muy sencillo. ¿Quieren que les conteste? Porque ya no tienen un sistema termorregulador. Entonces, como era tanto calor, tenían que ir al ladrillo, que es menos calientes, más frío, y en la madera, cuando estaba un poco más frío. Entonces, todo eso se quedó en mi mente y siempre lo quise estudiar. O sea que para uno tomar decisiones, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que le gusta, hay que entrar al proceso de observación constante natural, no al cuarto de computadores. Que les quede claro esto. Otras experiencias, jugaba con las iguanas, jugaba con los huevos de las iguanas, que son grandes y gruesos, jugaba con las culebras que aparecían, jugaba con los sapos. Todo esto me llevó, pero yo nunca pensaba en hacer estudio de biogénesis, nunca pensaba en hacer estudio de genomas, pero sí tenía también otra condición, que era muy adepto al pensamiento cristiano y siempre me preguntaba sobre la existencia divina y siempre me suspendían por jugar con esos conceptos. Pensaba, ¿por qué el concepto de la divina Trinidad? Y yo nunca podía aceptar la forma como me lo explicaban, que me decían que habían 3 individuos en una sola persona. Entonces yo hacía estudios de geometría para demostrar si alguna tangente cruzaba 2 puntos o 3 puntos. Y yo lo demostraba en las clases, la existencia divina y la Trinidad, matemáticamente. Y obviamente me expulsaban de las clases porque decían que eso era una herejía mía. Pero yo me mantenía con mi concepto interno. Igualmente, cuando le cortaba las colitas a las cucarachas, a las lagartijas, ellas seguían moviéndose independientemente, como ustedes seguramente lo han notado, ¿verdad? Esto es en Buenaventura, en una época que no había ni una cuchilla para cortarlas. Yo las cortaba de vidrio, porque no había ni siquiera cuchillo, y las cortaba con un pedazo de vidrio. Y se la llevaba al profesor, quien era un cura, y le decía, profesor, esa cucarachita, esa colita, esta lagartija se sigue moviendo independiente del cuerpo. Y lo que indica que Dios está en esa colita. Y me expulsaban porque eso es panteísmo. Pero cuando me expulsaban me encantaba, porque durante esos momentos jugaba mi basquetbol y me ponía a observar la colita, las fibras, los músculos, los tejidos, con los pedacitos de vidrio. Y me encantaba. Inmediatamente hacía averiguaciones, Carlos. Tenía que hacer averiguaciones de por qué tipo de fibras. Ya entendía lo que eran lípidos, lo que eran músculos, lo que eran proteínas. Estamos hablando de edades de 10 años, 7, 8 años. Muy importante esta parte. Entonces, una integración entre el pensamiento teológico, el pensamiento natural, para yo ser el inventor de hoy en día.
Uno no se acuesta soñando de que va a ser inventor. Uno tiene que entrar al proceso. Y la edad de ustedes adolescentes es la edad privilegiada. Inviertan en esta edad. 2 razones. No hay ningún niño creativo. Los niños son observadores y curiosos. Pero para uno ser inventor, ser creativo, tiene que ser sistemático, estructurado. Y tan solo esa edad de ustedes de adolescentes es cuando uno se hace tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema hormonal bastante en desarrollo al máximo. Y las hormonas son neurotransmisores. Y hay una conexión entre las hormonas y el sistema neuronal, que lo hace activo a uno. Pero por eso ustedes brincan, practican deporte, etcétera, como yo también lo hacía. Pero hay que aprovechar esa energía en algo que le pueda compensar. A estas edades uno es o el mejor creativo o el peor criminal. Ustedes no quieren eso. Y pueden ser depresivos. Pero lo único que lo mantiene en balance a uno es la creatividad a estas edades. Entonces inviertan que todo lo que ustedes quieran ser en un futuro es resultado de lo que ustedes hagan con las manos en este estadio. Ya les comentaba en forma breve mi proceso. Yo no pensaba ir a NASA, yo ni siquiera pensaba graduarme del colegio, porque no tenía oportunidades. Mis padres no sabían leer ni escribir, eran cargadores de bultos en el muelle. Mi padre, yo fui la primera persona que alguna vez haya aprendido a leer en todas mis familias. Pero me decían, Baúl me decían, porque mi abuela, ella era muy africana y todavía no hablaba el español bien, y no podía pronunciar la R. Entonces me decía Baúl. Decía, Baúl, trata de aprender a leer para que no cargues bultos, porque cansa el cargar bultos. Eso es lo que decían ellos, cansa el cargar bultos. Eso es muy fácil, aprender a leer, a escribir. Ustedes no me estaban pidiendo mucho. Pero cuando aprendí a leer, me abrió la mente y quise tener más cosas. Y continué ávidamente y me convertí en un gran estudiante. Pero yo no pensaba ir a la universidad. Pero hacía las cosas tan bien en el colegio que me creó el peldaño para entrar a la universidad. En la universidad estudié tanto, tan intensamente, concretado a ella, que me creó el peldaño para que me llevaran a Estados Unidos con beca. Yo no pedí beca, a mí me obligaron. La primera vez que me puse un par de zapatos fue en el avión que me mandaron a Estados Unidos. Inclusive cuando hice el descubrimiento de una planta, hacerla crecer sin clorofila, este profesor americano me decía que yo tenía que estar en Estados Unidos. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué tengo que ir a Estados Unidos? A ustedes les preguntan, ya están en Estados Unidos. Yo me preguntaba eso, ¿por qué tengo que ir a Estados Unidos? Yo no entendía por qué. Entonces me decía que podía practicar, ejercer mejor mi ciencia, pero yo estaba muy contento, viviendo descalzo. Tenía un solo pantaloncito, cortico, con el cual jugaba fútbol. Lo lavaba cuando terminaba el fútbol en la playa, me lo volteaba y me iba a la escuela con ese pantalón. Siempre. Y luego a las canchas de básquetbol. Entonces, es un proceso en la vida. La vida es un proceso. La vida no es lo que uno establece como expectativa. Y uno tiene que desarrollar al máximo o utilizar cada proceso al máximo de su potencial o de su capacidad que tenga en el momento. Eso es lo que quiero compartirles con ustedes aparte. Yo nunca pensé ser el mejor basquetbolista de Colombia, que yo lo fui. Y todas esas cosas, mucha gente me reconoce por eso. Y les queda difícil aceptar que fui el mejor basquetbolista del país y
y hoy en día soy un inventor de 25 invenciones en ciencia. A veces me dicen, ¿usted no tuvo un hermano que se llamaba Raúl Cuero? No, este es el mismo. Lo que pasa es que resucitó. Bueno, en mi época, cuando uno practicaba un deporte, lo miraban como una persona vagabunda, porque era el criterio griego. Nosotros teníamos una educación griega que se filtró a través de la Francia, en el cual los griegos negaron lo físico y estimulaban lo intelectual. Entonces, cuando uno practicaba esto, era una persona plebeya y vaga. Y yo, pues, nosotros en el pueblo no teníamos otra cosa en que divertirnos, sino jugar fútbol, además de los estudios. Entonces, el estudio era una diversión. Nosotros éramos individuos que gozábamos el saber la literatura del mundo, hacer discusiones intelectuales en las escuelas y colegios. En eso nos divertíamos, además de jugar el fútbol. Nunca se me olvida que en las fiestas, nosotros éramos unos grandes bailarinos. En las fiestas, en la mitad de la fiesta nos íbamos a las cocinas a discutir sobre las fábulas de Racine, sobre las fábulas de La Fontaine, sobre los pensamientos de Dante Alighieri, sobre quién era Goethe, sobre las matemáticas. En plena, estamos hablando de colegio y de escuela. Esa era una diversión. Y era la persona cool. El ser una persona inteligente, capacidad de ser cool. Yo crecí en esa era del cool. Ustedes no son cool. No. Entonces, era muy interesante esa era. Y eso me hizo llegar a todas estas esferas. Y no necesitaba muchas cosas para uno tener el pensamiento. En las tardes, cuando terminábamos el colegio, nos sentábamos al frente del mar, en un parquecito, y veíamos llegar los barcos. Mi papá era marinero, raso, y lo esperábamos. Y yo siempre miraba al final, una línea grande al final, hasta donde mi vista podía llegar. Eso es lo que ustedes le llaman horizonte. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué hay detrás de esa línea? Debe haber algo detrás de esa línea, ¿no? Yo no sabía todavía sobre Galileo, no sabía nada sobre lo que era el mundo, pero ya empezaba a hacer mis imaginaciones de que algo había detrás de esa línea, el horizonte. Con el tiempo paso esa línea que se llama horizonte y me doy cuenta que la supero. Y ahora me toca crear mis propios horizontes para no salirme del mundo. Muy importante eso. Está uno constantemente. Los horizontes dependen del estado de desarrollo de la persona. La otra cosa muy importante es de que cuando termino universidad en Estados Unidos, llego en la época de los cambios sociales americanos, que yo le llamo la época renacentista de los 70. Había las disputas de diferenciaciones étnicas. ¿Ya? Estaba Martin Luther, toda la gente en la disputa. Y yo llego a una universidad completamente anglosajona. Y eres la primera persona no anglosajona con quien ellos hacen contacto. Muy interesante. O sea, que fue el centro de la mirada y todo el mundo quería saber si el pensamiento de una persona diferente es igual al de ellos o no. Era una época de los hippies del Woodstock. Los Beatles. Pero obviamente que nosotros, los de un origen anglosajón, no bailábamos los Beatles. Nosotros bailábamos a Marvin Gaye, ya, a los otros del jazz. Pero era encantador porque había mucha armonía, mucha unión, era la época del amor, pero hubo mucho libertinaje. Mis compañeros, todos hippies, la gran mayoría hoy en día están en los cementerios.
Muchos de ellos que la hicieron son excelentes profesionales, con quien mantengo todavía contacto. Ahí me tocó la época de los hippies, de Woodstock. Y yo pude haberme entrampado en esto, porque yo llegué en la época de libertinaje completo. Pero algo me protegió. Esa protección fue la que me dio mi abuelita, mi familia, y esa que me dio la cultura colombiana. De lo contrario, hubiera caído. Interesante que hace 2 años esa universidad tan prestigiosa, Heidelberg University, me denomina, me nombra y me da el premio del mejor exalumno de la historia de la universidad por las 21 invenciones que he creado, que le ha tenido prestigio a esa universidad. Es coincidencial que es una universidad completamente anglosajona. Y fue otra persona no anglosajona quien crea esto. El premio anterior del mejor exalumno se lo concedieron a la persona quien descubrió el Titanic. Fue a mi universidad él. Entonces, yo no tenía esto planeado. Esto no era parte de mi plan. No era parte de mi plan. Sino que cada estadio al cual llego le dedico lo mejor de mi potencial. Si ustedes tienen dudas de qué van a hacer, no se preocupen, que el profesor les dirá quién van a ser ustedes. Cuando yo estudiaba en el colegio, en esa época era el 6º año, 5º año y 6º año, final. Aquí ustedes le llaman ahora 11 y 12, creo. ¿Sí? Entonces, los que iban a estudiar medicina eran número 1 en biología, y yo era el número 2. Quienes iban a estudiar ingeniería eran número 1 en matemáticas, yo era el número 2. Quienes iban a estudiar para otras cosas, abogacía, eran número 1 en cosas sociales o políticas, yo era el número 2. Pero cuando es la sumatoria, ustedes que entienden matemáticas, ¿quién es el número 1 en el total? Era yo. Porque eran 1 en una cosa, yo era el 2 en todo, o sea que quedaba en 1 completo. Muy importante estas cosas. Afanen en tomar decisiones de qué van a estudiar. Porque las personas que tienen gran capacidad y universalidad tienen muchas opciones en la mente. Por eso demoran en tomar decisiones. Pero aquellos que tienen poca capacidad tienen una sola decisión en la mente, una sola opción. Pero cuando me gradué, yo estudié medicina al principio, estudié economía, estudié agronomía, imagínense. Pero la cosa más importante fue que cuando estudié medicina, lo hice por mis padres que me obligaron, y a la vez yo también pensaba que podía resolver el problema de malaria de mi pueblo, que era abundante, pero me di cuenta que el problema era porque el mosquito, quien es el vector del plasmodium causante de la malaria, se había aumentado debido a que estaban talando los árboles. Entonces el mosquito se convirtió de fitófago, o sea, amante de las hojas de las plantas, a homófago, amante de la sangre humana. Y él vivía fácilmente en las casitas nuestras, cerca de los árboles. Mi pregunta va para ustedes jóvenes, que hay en la creatividad, y esa fue una de las que yo me hice a temprana edad. ¿Por qué el mosquito pasa de fitófago a homófago? Esa fue mi pregunta. ¿Por qué el mosquito pasa de fitófago a homófago? ¿Por la qué? No. No. Científicamente, quiero que me hablen científicamente. ¿Qué hay en las hojas? En las hojas hay ¿cuál es el principal molécula de la hoja? La clorofila, ¿no? ¿Sí o no?
¿Cuál es la principal molécula en el cuerpo humano? ¿Cuál? La sangre. Pero la sangre y la clorofila son isómeros molecularmente. Porque la clorofila está constituida por unos grupos pirroles alrededor y la sangre también tiene un grupo. Jóvenes, cuando yo hable, tomen nota y vayan inmediatamente a la biblioteca a descifrar esto. Ese es el proceso con el cual uno aprende. Por favor, ¿ok? Y después me escriben, de lo contrario no vuelvo a este colegio más. Entonces tenemos los grupos pirroles, que tienen grupos de carbonos y alcoholes, y en el centro de esa molécula, en la clorofila existe un metal que se llama magnesio, y en el centro de la molécula esta de la sangre existe un metal que se llama, ¿cómo? Hierro. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Por qué el mosquito va tan fácil de la clorofila a la sangre? Porque para él no hay diferencia. Porque ambos tienen grupos pirroles y ambos tienen un metal en el centro. Pero el mosquito no sabe griego para diferenciar entre magnesio y hierro. ¿Está claro? Entonces, ¿qué había que hacer? Que eso lo propuse yo a mis finales del colegio. Pues no corten más los árboles y los mosquitos se quedan con su magnesio y sus pirroles en las hojas y no vienen a molestarnos a nosotros. Entonces yo dije, no hay necesidad de estudiar medicina para resolver este problema. Después yo quise estudiar agronomía, pero cuando estudié agronomía me di cuenta que todos mis compañeros tenían granjas, tierras para cultivar, y yo no tenía ni siquiera una matera. Entonces dije, esto es para el que tiene dinero, que tiene tierra. Le abandonó. Economía, pues también fue la misma situación. Y los que estudiaban economía, estos eran personas que tenían los medios vivendos y podían atender sus negocios. ¿Ya? Yo no tenía ni siquiera una mesa donde escribir. Así que ¿para qué estudiar economía? Y nada me iba a emplear a mí para resolver los problemas económicos. Siendo pobre, ¿cómo yo teniendo plata voy a contratar a un pobre que me maneje mi situación económica? Yo nunca he tenido nada. Entonces, abandoné esa idea, pero yo quise ser cura también, porque pensaba que siendo cura podía ayudar a toda la humanidad. Y yo sigo con ese pensamiento original del cura, de hacer las cosas para ayudar a la humanidad. Pero me di cuenta que los curas no tenían ese poder tampoco así muy fuerte, porque ni siquiera me aceptaron como acólito en mi época, porque no aceptaban gente de mi origen para acólito en los 60. Bien, entonces abandoné eso y entré a las ciencias biológicas, y ahí sí me encontré. ¿Por qué entré allí? Porque era un amante de Oparín yo, del origen de la vida. Ya mi pensamiento divino no se me escapaba y quería demostrar la existencia divina y por lo tanto la existencia, el origen de la humanidad. Y sigo trabajando en ello, por eso NASA me concede el premio hace 2 años y ahora me conceden el otro premio de tecnología por los descubrimientos que les he hecho. Y es muy interesante que esa posición mía de esa época se refleja después de 40, 50 años aquí en un desarrollo. Yo fui el primero quien le dice a NASA de que nunca aún la presencia de agua va a garantizar la presencia de vida, porque no es el agua como molécula quien sostiene la vida, sino los tipos de iones que tenga el agua quien sostiene la vida. Y el planeta Marte contiene iones completamente reducidos y el planeta Tierra contiene iones oxidados, que son los que conceden la vida. La sangre, todos están constituidos de elementos oxidados. Entonces, ahí es cuando le desarrollo estos procesos a NASA, las invenciones. Y bueno, lo demás es historia. Yo no tenía planeado eso, sino otra vez mis estadios de dedicación con creatividad me conceden esta condición de quien soy hoy en día. Entonces, jóvenes,
trabajen en los procesos y no se preocupen por los resultados. Y mientras trabajan en los procesos, disfruten los otros elementos culturales, su familia, sus amigos, su plátano, en mi caso. Y ustedes parece que comen la pena pan. Ya. Entonces, la vida no es lo que uno planea, sino lo que está sucediendo mientras hace planes. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar preparándose para las incertidumbres que es la constante de la vida. Y disfrutarla cuando aparece. Uno de mis libros favoritos, yo tengo 3 libros favoritos, y uno de ellos es el gran libro John San Sebastián Sigel, se llama en español. ¿Lo han leído? San Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota. ¿Lo han leído? ¿Saben una cosa? Ustedes son más viejos que yo. Yo los amo a ustedes, pero ustedes son más viejos que yo. Porque ustedes tienen el conocimiento que yo tuve hace 45 años. Yo los voy a actualizar a ustedes. Y a eso vine, ¿no? Me encanta. ¿Por qué me gusta Juan Salvador Gaviota? Es el libro que leo todos los días por 30 minutos. Y me da risa cuando lo leo. San Salvador Gaviota era una gaviota que se sentaba en los muelles y observaba a las otras gaviotas ir y venir de viajes largos y eternos. Pero ellas regresaban contentas y felices. Y esta gaviota, sentada en el muelle, se preguntaba, ¿por qué estas gaviotas regresan contentas y felices? Mientras que yo aquí, engordando y perezosa, y cobarde, que no hago ni siquiera el intento de tomar un vuelo corto. Una vez ella decide hacer el vuelo para ver de dónde venía la felicidad de las otras. La pobrecita regresó desplumada y triste. Corolario, moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Como dicen los safarditas en el castellano antiguo, milla mía, ¿dónde te escondes detrás de esa cabeza? Es cuando dicen a uno que no está pensando. Este es el castellano. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? De que para uno disfrutar lo desconocido hay que estar preparado uno para poderlo apreciar. Yo he tenido la fortuna de compartir con muchos astronautas en Houston y hemos viajado juntos haciendo conferencias. Y una cosa que yo noto de los astronautas después de ir al espacio, regresan tristes y no dicen nada. Se les nota una tristeza y no dicen nunca nada. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué los astronautas vienen como tristes del espacio? Y me he dado cuenta que la razón es de que la ilusión se les acabó. A la gente le gusta vivir con ilusiones. Como dicen los románticos, prefiero ver la luna desde la tierra que estar dentro de ella. Como hacen los poetas que escriben del amor. Escriben cosas lindas, pero nunca pueden amar. Entonces, es porque ellos no estuvieron preparados para observar el espacio. Igualmente le puede suceder a ustedes. Yo a ustedes les recomiendo de que continúen
con ese ímpetu, entusiasmo que me mostró una de sus compañeras. ¿Cómo se llama ella? María Alejandra. Y yo estoy seguro que ustedes tienen la misma característica de ella. Bien. Yo les voy a presentar a ustedes en forma breve el Parque de la Creatividad, que son jóvenes como ustedes quienes integran al parque, entran al parque. Aquí tenemos dos de ellos, y son muchos, uno en Manizales, otro en Bucaramanga, otro en Indiana, otro en México, Israel. Yo tengo varias partes del mundo porque la diversidad de pensamiento es la que le da creatividad a uno. Interactúen. Nunca, una cosa que les recomiendo es de que nunca se comparen con nadie, pero interactúen con los demás. Entonces, Carlos, aquí están las niñas, aquí está Mariana y John. Ellos en forma breve van a presentar la experiencia que han tenido en el parque como miembros, en forma breve, y luego presentamos un par de slides para que ustedes vean cómo funciona. Hola a todos, bueno, mi nombre es John Trujillo, soy ingeniero de sistemas, trabajo con el doctor Cuero desde hace unos 5 o 6 años, desde que estaba en el segundo año de la universidad. Ha sido una experiencia grandiosa gracias a este proceso creativo junto con el doctor Cuero. Actualmente hay 2 invenciones, una de un impacto mundial bastante fuerte que es para detectar petróleo. Dentro de este proceso creativo los motivo a todos a que continúen este proceso. Es un proceso donde tú puedes tener la capacidad de crear conocimiento, y cuando tú creas conocimiento te permite empoderarte de él. Es importante la academia, es importante cuando estamos en el colegio, estamos cada día aprendiendo cosas nuevas, pero también es muy importante que con base a todo ese aprendizaje que hemos obtenido podamos crear cosas nuevas. Esto nos permite a nosotros crear cosas de valor y que van a dejar trascendencia en las cosas que hagamos. Por ejemplo, cuando estás trabajando en un laboratorio y tienes la capacidad de observar los sistemas biológicos y darte cuenta de que tienes la capacidad de entenderlos y que con base a esa información puedes producir cosas nuevas, eso te hace motivarte y sentirte un poco mejor con base a lo que estás haciendo. Como ingeniero de sistemas, cuando estoy en el laboratorio, que de hecho suena algo raro que hace un ingeniero de sistemas trabajando con biología sintética, pero lo que siempre digo es que lo disfruto, me encanta estar en el laboratorio, el tiempo se pasa volando. Los motivo a cada uno de ustedes que sigan este proceso creativo, que no se rindan, estoy seguro que van a disfrutarlo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Sánchez, soy de Manizales y hace 5 años trabajo con el doctor Cuero desde que estaba en 10º grado en el colegio. En este momento estoy estudiando biología y tengo 2 invenciones en procesos de patentación. Una de ellas tiene que ver con la amplificación de ADN. La técnica de PCR convencional o fotocopiadora, por decirlo así, del ADN, es a partir de una muestra muy pequeña de ADN, se sacan muchas copias para tener alta concentración. La técnica convencional dura aproximadamente 3 horas y nosotros lo estamos haciendo en 3 minutos con la menor cantidad de reactivos. Entonces, a nivel mundial es un proyecto que causa gran impacto y le trae beneficio económico a la sociedad, al país y a nosotros mismos. La otra es crear una fibra sintética, una fibra más resistente que la fibra de vidrio y la fibra de carbono, con alta versatilidad y flexibilidad. Hay una frase que me gustó mucho que dijo ahora el doctor, que decía que la vida es eso que pasa mientras uno está haciendo plata. Cuando uno está en los procesos creativos, uno se da cuenta que cuando nos concentramos mucho en las cosas materiales, dejamos pasar 1.000.000 de cosas por enfrente que son verdaderamente importantes, y que solo cuando entramos en el proceso es que le damos importancia a todos los conocimientos que durante el colegio y cuando uno entra a una estancia de universidad puede valorar y puede hacer grandes cosas. Por ejemplo, a esta edad promedio, cuando yo entré, estaba en 10º, tenía 16 años, me gustaba mucho la biología, me gustaba la química, pero no me gustaba la física.
porque yo siempre decía que eso no servía para nada, que nunca se iba a usar, y cuando me doy cuenta que entro con el doctor Cuero, él nunca se baja al nivel de nosotros, sino que nos sube al nivel de él. A él no le importa si tú sabes qué es una clorofila, qué es una hemoglobina o cuál es el proceso de oxidorreducción. Él simplemente te habla y te hace que tú haces alta sinapsis, que generes muchos neurotransmisores para poder que genere excitación en el cuerpo y poder averiguar de qué es lo que está hablando. Eso es lo que pasa con nosotros. Desde temprana edad nos está induciendo el proceso creativo para crear esa adicción a los proyectos, a la creatividad, a la ciencia, pasando de hablar de modelaje computacional, de hablar de nutrición, de economía, de física y química simultáneamente, sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es de gran impacto económico. Gracias. He terminado de comer los pandeones. Una vez estoy en un hotel donde me hospedo a veces, en Colombia, y le digo al mesero, por favor, tráigame unos pan de bono. Es un hotel se supone de primera clase. Tráigame unos pan de bonos y una arepa y una empanada. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en Colombia, pero me gusta esto. Y me dice, me queda viendo con una cara extraña. Y yo le digo, ¿qué le pasó? ¿No hablé yo en español o en inglés? ¿En qué le hablé? Me dijo, no, señor, es que esas cositas no hay aquí. Le digo, ¿cómo que cositas? No, aquí no. Este es un hotel de cierta categoría. Y yo le digo, mira, ¿tú te criaste en este hotel? No. Tú te criaste con pan de bonos y arepas como todos, ¿no? Yo he comido en el Maxim, donde uno paga $1000 en un... Pero a mí me gustan los frijoles, el plátano, y eso quiero comerlo. Llamé al gerente y le dije a esa gente que echarla de aquí, porque no quieren presentar lo que tiene Colombia. Me dio lástima porque lo echaron. O sea, jóvenes, la vida uno la disfruta cuando es ecléctico, cuando uno es abierto. Pero para ser abierto hay que tener una experiencia. Ustedes escucharon a estos jóvenes, ¿no es cierto? Iguales que ustedes, lo mismo que ustedes. Yo probé mi primera invención a los 17, Mariana lo produjo a los 15, Johnny Trujillo lo produjo a los 19. Me encanta esto. Y ustedes lo van a producir a los 14 también, sus hijos. Yeah. Todos estos grandes descubridores que ustedes han leído, Albert Einstein, Da Vinci, Faraday, Niels Bohr, Galileo, todos ellos produjeron a los 15 años. Lo que pasa es que cuando ustedes los leyeron, les presentaron fue la historia tardía de ellos. Porque eso es como los cantantes, ¿no? Que uno los escucha y dice, qué buen cantante. Y se muere a los 3 años. Y uno dice, ay, qué lástima que se murió tan joven. Pero él venía cantando hacía 30 años. Lo que pasa es que uno lo conoció en los últimos 3 años, ¿no? Eso es muy interesante. Pero no, la juventud siempre ha sido el catalizador de los desarrollos mundiales. Siempre la juventud. Es mi experiencia. La Segunda Guerra Mundial eran jóvenes de 15 años, a Estados Unidos lo desarrollaron esos jóvenes de 15 años. Hoy
la América Latina, incluyendo Colombia, presenta la población más joven del mundo entre los 15 y los 30 años. Es el 27%. Estados Unidos el 25%, Europa el 23%. O sea que ustedes tienen la edad que utilizaron la Europa y Estados Unidos para desarrollarse. Jóvenes, algo muy importante. Por el hecho de que tengan 15 años no quiere decir que ustedes no puedan descubrir. Ustedes, después de 1989, se cambió el mundo. El mundo ese en donde emplean a sus padres en grandes compañías se acabó. Ustedes no tienen empleo. Y ingresos de alta capacidad para mantener al país andando y ustedes no tengan que salir a sufrir tanto y puedan tener buenas familias sin ajites, pero pueden dedicarse a seguir creando. Yo de cerca no veo bien, entonces me toca como bajarme a ratos. ¿Ya? El poder no está en crear conocimiento, no está en tener conocimiento, sino en crearlo. En eso está el poder. Cuando yo crecía le decían a uno, estudia y tenés poder. Pero usted sabe que hoy en día hay un problema de que todos tienen acceso a la misma información por el Internet. Todos ustedes. O sea que ustedes no son competitivos, porque cuando la información llega de ustedes, las han creado otros en Europa, Estados Unidos, en Asia. Por eso es que ustedes están quedados. Entonces le toca a uno ser hoy en día creativo para hacer la diferencia. Y uno tiene competencia cuando hay diferencia. Entonces es una época difícil, en ese sentido. Ni tampoco difícil porque Mariana y Johnny crean y lo que ellos hacen está por encima de todo lo que hace la gente en el Internet. Doctor Raúl Cueros, le queremos agradecer por su presencia y colaboración en este acto tan especial en el cual le hacemos a usted un reconocimiento sobre sus éxitos a lo largo de estos años. Gracias por abrir un espacio en su agenda para venir a hablar con nosotros. El hecho de que usted nos acompañe hoy es un enorme privilegio para cada uno de nosotros. Estamos seguros de que con esta charla nos quedarán grandes enseñanzas. Nada más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una. Gartier. Pero usted nos ha dado un ejemplo de que podemos aportarle grandes cosas al mundo de nuestros conocimientos. Y no solo una, sino muchas ideas. Doctor Cuero, usted ha dejado un legado no solo científico, sino también un ejemplo de vida. El ejemplo es el idioma más persuasivo, anónimo. Y así que nuevamente le agradecemos por su presencia y le deseamos muchos éxitos.